Atención El Salvador. 1048 años de cárcel. Léalo otra vez, porque no es un error de imprenta ni una exageración de titular. Un tribunal salvadoreño acaba de condenar a 2 hombres a esa cifra, cada uno, por haber dirigido una de las estructuras de narcotráfico y lavado de dinero más silenciosas que ha operado en el occidente de El Salvador. Y lo que la Fiscalía descubrió sobre cómo funcionaba por dentro esta organización es todavía más perturbador que la condena misma. Durante un año completo, mientras miles de familias en Santa Ana vivían su rutina diaria, esta red distribuyó droga por toda la zona, utilizando un método que parecía sacado de una aplicación de comida rápida. Y hoy, finalmente, se sabe todo. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque esta historia tiene giros que muy pocos medios han contado completos. La estructura se llamaba El Gremio, un nombre casi burocrático, casi inofensivo, que escondía una de las redes de narcotráfico más organizadas descubiertas en los últimos meses en territorio salvadoreño. Según la investigación de la Fiscalía General de la República, esta organización operó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 desde Santa Ana Centro, en el occidente del país, una zona que durante ese año se convirtió, sin que la mayoría de sus habitantes lo supiera, en el centro logístico de una operación de distribución de cocaína a gran escala. ¿Cómo logró una red criminal de este tamaño operar durante 12 meses completos sin ser detectada? Esa es la primera pregunta que hay que responder, porque la respuesta explica por qué la caída de El Gremio no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una vigilancia paciente y meticulosa. El método era simple en apariencia, pero devastador en su alcance. El Gremio no operaba con los métodos tradicionales del narcotráfico de barrio, con vendedores fijos en una esquina esperando compradores. Esta estructura comercializaba cocaína utilizando aplicaciones de mensajería instantánea para recibir pedidos, de una forma que un investigador podría comparar, sin exagerar, con el funcionamiento de un servicio de entregas a domicilio. Un cliente escribía, hacía su pedido, y la droga llegaba, así de directo, así de industrializado. Y aquí viene el primer dato que la mayoría de los salvadoreños desconocía por completo. Los pedidos no se limitaban a Santa Ana. La red había logrado extender su capacidad de distribución prácticamente a todo el país, convirtiendo lo que parecía una operación local en una cadena de suministro con alcance nacional. Para que una operación de este tipo funcione durante un año sin ser detectada, se necesita algo más que droga y mensajería. Se necesita dinero limpio circulando, se necesitan fachadas, se necesita una estructura que sostenga el negocio desde adentro. Y ahí es donde entra la segunda parte de la acusación: lavado de dinero. La Fiscalía no solo persiguió a El Gremio por vender droga, sino por construir todo un aparato financiero paralelo para blanquear las ganancias de ese negocio ilícito. ¿Qué tan grande era realmente ese aparato financiero? Esa es la pregunta que empezó a inquietar a los investigadores desde el primer momento, porque entre más se investigaba, más capas de la organización iban apareciendo. Y aquí aparece un dato que muchos vecinos de Santa Ana Centro solo conocieron cuando la Fiscalía hizo pública la sentencia. Durante ese año de operación, la estructura convivía con la vida cotidiana del municipio sin levantar alarmas evidentes. No había puntos de venta visibles. No había las escenas típicas de tráfico callejero que suelen delatar a otras bandas. Todo se movía puertas adentro, a través de teléfonos y aplicaciones, lo que explica por qué una comunidad entera pudo compartir calles, negocios y rutinas con los miembros de El Gremio, sin sospechar la magnitud de lo que ocurría a su alrededor. Ese contraste entre la aparente normalidad del municipio y la operación criminal que se escondía detrás de las pantallas, es exactamente lo que terminó complicando el trabajo de las autoridades durante meses. La caída de El Gremio no llegó de un día para otro. Detrás de esta sentencia hay meses de trabajo de inteligencia, seguimiento de comunicaciones, análisis financiero y construcción de un expediente judicial que terminó acumulando decenas de casos individuales. La Fiscalía documentó, solo por tráfico ilícito de drogas, más de 81 casos distintos contra los miembros de esta estructura. A eso se suman más de 12 procesos adicionales, por proposición y conspiración para cometer ese mismo delito. Esto significa algo que muchos pasan por alto.
No se trató de una sola operación descubierta en un allanamiento, sino de un patrón sostenido de actividad criminal documentado caso por caso, mes tras mes, hasta construir una acusación que ningún abogado defensor podría desmontar fácilmente. Y mientras la investigación avanzaba, empezaron a aparecer los nombres. Porque una estructura como el gremio no se sostiene con dos personas, se sostiene con una jerarquía completa, con roles definidos, con responsabilidades distintas para cada eslabón de la cadena. ¿Quiénes eran realmente las personas detrás de esta organización? La respuesta divide a los acusados en capas muy distintas de responsabilidad, y esa diferencia terminaría siendo determinante en el momento de la sentencia. En la cúspide de la estructura aparecen dos nombres que hoy son sinónimo de la condena más severa impuesta en este proceso: Miguel Ángel Mazariego Martínez y Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy. Ellos eran, según la Fiscalía, los cabecillas principales de el gremio, los responsables directos de sostener la operación de tráfico de drogas y de garantizar que el dinero generado por ese negocio se moviera sin levantar sospechas. Pero antes de revelar cuánto tiempo pasarán realmente tras las rejas, hay que entender un dato que pocos conocen sobre cómo se construyen estas condenas gigantescas en El Salvador. Aquí está uno de los detalles que casi nadie explica bien. Cuando se habla de condenas de 1000 años, no se trata de una pena única impuesta por un solo delito. Se trata de la suma de múltiples condenas individuales por cada uno de los casos documentados contra una misma persona. Si un acusado enfrenta 80 procesos distintos por tráfico de drogas, y cada uno de esos procesos conlleva una pena de varios años, la suma final puede escalar hasta cifras que, a primera vista, parecen imposibles de imaginar en una vida humana. Es exactamente lo que ocurrió con los cabecillas del gremio. Mientras el proceso judicial avanzaba, la Fiscalía también reveló otro dato que conecta directamente esta condena con el contexto más amplio de la ofensiva de seguridad en El Salvador. Esta sentencia no es un caso aislado. Apenas semanas antes, el 15 de julio, había concluido el juicio colectivo contra 485 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, un proceso en el que la Fiscalía también solicitó penas de miles de años de prisión. Y en diciembre del año anterior, la justicia salvadoreña ya había condenado a 248 miembros de esa organización criminal por 43 homicidios y 42 desapariciones, con penas de hasta 1.335 años. ¿Por qué esto importa para entender el caso de El Gremio? Porque muestra que estas condenas astronómicas no son un recurso aislado ni un capricho judicial. Son una estrategia deliberada, sostenida en el tiempo, dentro del régimen de excepción vigente en El Salvador desde 2022. Volvamos al expediente de El Gremio, porque todavía queda la parte más reveladora de esta historia, el desglose completo de quién recibió qué condena, y por qué esas diferencias importan tanto como las cifras más altas. La organización no estaba compuesta únicamente por los dos cabecillas principales. Entre los sentenciados aparece también René Ernesto Martínez Salgado, con una condena de 1038 años, apenas por debajo de las cifras más altas del proceso, lo que confirma que su rol dentro de la estructura era prácticamente equiparable al de los líderes principales. Pero aquí es donde el caso se vuelve todavía más interesante, porque no todos los condenados recibieron penas de miles de años. La estructura tenía roles secundarios, personas que sostenían la operación sin estar en la cúspide de la jerarquía, y sus condenas lo reflejan con claridad. Fernando Castro Moreno recibió 132 años de prisión. Brenda Elizabeth Ortiz Guillén fue condenada a 210 años. María Esther Dubón González recibió 110 años. Cada una de estas cifras, aunque muy por debajo de los 1048 años de los cabecillas, sigue representando una condena que ninguna de estas personas cumplirá jamás en vida, lo que confirma que la Fiscalía no dejó a ningún eslabón de la cadena sin responder por su participación. Y todavía hay un nombre más que merece atención especial dentro de este expediente: José Neftali Escobar Chávez, identificado también como uno de los cabecillas de la estructura, aunque con un perfil delictivo distinto al de Mazariego Martínez y Ramírez Godoy. A él se le sumaron 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas y otros 15 años adicionales por tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego, acumulando una condena total de 75 años tras las rejas.
¿Por qué su condena es tan distinta a la de los otros cabecillas si compartía el mismo nivel jerárquico? La respuesta está en el número de casos individuales documentados contra cada persona. Entre menos procesos judiciales acumulados, menor la suma final de años, incluso cuando el rol dentro de la organización era similar. Además de las condenas de prisión por narcotráfico y portación de armas, hay un elemento adicional que la Fiscalía aplicó a los principales cabecillas del gremio: una pena adicional de 40 años únicamente por pertenecer a una estructura delincuencial organizada. Esto significa que, más allá de cada delito individual de tráfico de drogas, el simple hecho de haber formado parte de esta organización, de haber sido reconocidos como miembros activos de el gremio, ya representaba por sí solo una responsabilidad penal adicional que se sumó al total final de sus condenas. Ahora sí llegamos al momento que da nombre a esta historia, el instante en el que la magnitud real de esta sentencia se hace evidente. El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Santa Ana, tras determinar la responsabilidad penal de los 28 integrantes del gremio, en más de 81 casos de tráfico de drogas y más de 12 casos de proposición y conspiración, impuso las condenas más altas del proceso a Miguel Ángel Mazariego Martínez y a Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy, 1048 años de prisión, cada uno. No es una cifra simbólica ni una exageración mediática. Es la suma matemática, caso por caso, de toda la actividad criminal que la Fiscalía logró documentar y probar en tribunales contra estos dos hombres durante el año que el gremio operó en Santa Ana. Para dimensionar lo que esto significa, 1048 años equivalen a más de 13 vidas humanas completas, puestas una detrás de otra. Ningún ser humano cumplirá físicamente esa condena, pero el mensaje judicial detrás de la cifra es exactamente ese: que no exista ninguna posibilidad, ni siquiera teórica, de que estas personas vuelvan a pisar la calle. ¿Y qué ocurre ahora con estas 28 personas condenadas? Bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador, la Fiscalía no ha precisado si este proceso corresponde a uno de los juicios colectivos masivos que se han desarrollado en el país durante los últimos años, aunque el patrón de la sentencia, múltiples acusados, cifras de condena extremadamente altas, delitos relacionados con estructuras criminales organizadas, coincide plenamente con esa modalidad de juicio que El Salvador ha convertido en su sello judicial más reconocible a nivel internacional. Este caso, además, llega en un momento donde el gobierno de Nayib Bukele exhibe cifras que refuerzan la narrativa de una ofensiva sin pausas contra el crimen organizado. Según datos oficiales, en 2025 las incautaciones de narcóticos por parte de las autoridades salvadoreñas sumaron más de 25 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, valoradas en más de $618 millones. En 2024, la cifra decomisada fue de más de 17 toneladas, valoradas en más de $422 millones. ¿Qué tiene que ver esto con el gremio? Que esta estructura no operaba en el vacío, formaba parte de un ecosistema de tráfico de drogas, que las autoridades salvadoreñas dicen estar desmantelando pieza por pieza, y esta sentencia se suma a esa narrativa como uno de los golpes más contundentes del año contra una red de distribución local con alcance nacional. Pero una condena de estas dimensiones nunca termina únicamente en la celda de una prisión. Detrás de cada cabecilla sentenciado hay también un entramado de bienes, propiedades y negocios que sirvieron durante meses como fachada para mover el dinero de la droga, y que ahora quedan bajo la lupa de las autoridades salvadoreñas para determinar qué parte de ese patrimonio fue construido directamente con las ganancias del gremio. Es la otra cara de este tipo de sentencias. No solo se trata de sacar de circulación a las personas, sino de intentar desmontar la base económica que les permitió sostener la operación durante tanto tiempo sin levantar sospechas financieras. Y para las familias de los 28 condenados, la noticia representa también un quiebre irreversible. Hijos, esposas y padres que de un día para otro tuvieron que asimilar que sus seres cercanos no volverán jamás a una vida en libertad, sin importar cuántos años realmente lleguen a vivir tras las rejas. No todo el mundo interpreta estas condenas de la misma manera. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han cuestionado en repetidas ocasiones el funcionamiento del régimen de excepción en El Salvador, señalando presuntas violaciones a garantías judiciales durante los juicios colectivos y advirtiendo sobre la falta de independencia judicial
en procesos de esta magnitud. Es una tensión que atraviesa cada uno de estos casos. Mientras el gobierno y buena parte de la población salvadoreña celebran estas condenas como prueba de que la mano dura funciona, otros sectores exigen mayor transparencia sobre cómo se llega a sentencias que suman miles de años contra decenas de personas en un solo proceso. Lo que sí queda claro, más allá de esa discusión, es el efecto práctico e inmediato de esta sentencia sobre Santa Ana Centro y sobre la red que allí operaba. Una estructura que durante un año completo logró mover cocaína por prácticamente todo el país, usando aplicaciones de mensajería, con una jerarquía definida, con roles diferenciados entre cabecillas y operadores secundarios, y con un aparato de lavado de dinero sosteniendo el negocio por dentro, hoy está completamente desarticulada. Sus dos líderes principales enfrentan condenas que los mantendrán tras las rejas por el resto de sus vidas, sin ninguna posibilidad realista de excarcelación. El resto de la estructura, desde el cabecilla con 75 años hasta la condenada con 110, queda igualmente fuera de circulación de manera indefinida. Y aquí queda la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Cuántas estructuras como el gremio siguen operando hoy mismo en algún otro departamento de El Salvador, usando el mismo método de mensajería instantánea para vender drogas sin levantar sospechas? La Fiscalía no lo ha dicho abiertamente, pero el patrón de investigaciones recientes sugiere que este no será el último caso de este tipo que salga a la luz. Lo que sí es seguro es que, tras la caída del gremio, el mensaje judicial vuelve a repetirse con fuerza en El Salvador. Ninguna red, por más silenciosa o tecnológica que sea su forma de operar, está exenta de terminar exactamente igual, con nombres, apellidos y una cifra de condena que se volverá parte de la historia judicial del país. Y todavía queda una última capa de este caso que conviene tener presente antes de cerrar la historia. El nombre, el gremio, no aparece elegido al azar en el expediente judicial. Para las autoridades, ese tipo de denominaciones autoimpuestas por las propias estructuras criminales suele reflejar un intento de proyectar organización, jerarquía y una suerte de profesionalismo delictivo hacia sus propios miembros y hacia sus clientes. Es una manera de reforzar la disciplina interna del grupo, de dar la sensación de que se trata de una operación seria y bien administrada, casi empresarial, aunque detrás de esa fachada solo hubiera tráfico de drogas y dinero ilícito circulando de mano en mano. Que hoy ese mismo nombre quede asociado en los registros judiciales a una condena de 1048 años es, para muchos analistas de seguridad, la mejor prueba de que ese barniz de organización terminó siendo exactamente lo que permitió a la Fiscalía reconstruir, caso por caso, toda la cadena de responsabilidades dentro de la estructura. Si esta historia te mantuvo pegado hasta el final, es justamente el tipo de caso que seguimos de cerca en este canal. Capturas, operativos y sentencias que están reconfigurando la seguridad de El Salvador. Suscríbete para no perderte la próxima vez que la justicia salvadoreña vuelva a sorprender con una cifra que parece imposible de creer.